morning, students. Bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy tenemos la respuesta indígena. Como hemos podido ver en la clase anterior, ya sobre la conquista del Tahuantinsuyo y sobre todo lo que ocasionó ya este suceso, ahora vamos a ver cuál fue la respuesta, ¿no? De qué manera actuaron los indígenas, que para ellos era algo sorprendente lo que estaba ocurriendo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se desarrolla todo ello. Primero nos dice, la toma del Cusco. Reúne el conjunto de hechos en los que hubo enfrentamiento entre los españoles y los descendientes del Inca. A su lado izquierdo podemos apreciar un mapa, ¿ya?, sobre el recorrido que realizó Francisco Pizarro para llegar al Cusco. Ahora, nos dice, muerto Atahualpa, los españoles iniciaron su camino hacia el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Pizarro necesitaba un inca al que los pobladores rindieran la obediencia y respeto, o sea, un inca títere. Para tal fin, nombró como nuevo inca a Túpac Hualpa o Toparpa, hermano menor de Huáscar y Atahualpa. Pero en el trayecto murió en extrañas circunstancias. Antes de llegar al Cusco, nombró como inca a Manco Inca, otro hermano de Huáscar y Atahualpa. En noviembre de 1533, Pizarro entró al Cusco. La toma de la ciudad del Cusco fue atroz, templos quemados e indios nobles muertos. Ante esta situación, el nuevo Inca se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles. Manco Inca aprovechó la ausencia de Pizarro para escaparse y organizar la resistencia. Ahora, la resistencia indígena. Manco Inca planeó combatir a los españoles y en 1537 lanzó su ofensiva contra el Cusco, cercándolo durante meses. Finalmente, sus tropas vencidas por el hambre fueron derrotadas por los españoles. Manco Inca se refugió en Vilcabamba, zona de selva en las afueras del Cusco. Desde ahí, las tropas del Inca saqueaban haciendas o arrasaban los campos sin enfrentarse directamente con los españoles. Por su difícil geografía, Vilcabamba fue un lugar estratégico y de allí las rebeliones fueron continuadas por los hijos de Manco Inca, Zairi Tupac, Tito Cusi y Tupac Amaru I. Ojo, primero. Este último fue tomado prisionero y ajusticiado en el Cusco en el año de 1572 por el virrey Francisco de Toledo. Como hemos podido apreciar, ¿no? Ante la muerte, ¿no?, de Atahualpa, eh, Pizarro necesitaba sí o sí llegar al Cusco, ¿no?, para poder él, uno, encontrar las riquezas que quería y dos, eh, ver rendido a todo el imperio, ya que no olvidemos que Pizarro, anteriormente, él había tenido una entrevista con Hernán Cortés y Hernán Cortés le había dado algunos datos que mayormente se respetaba entre los indígenas en esos tiempos, ¿no?, que era muy importante sus estandartes, sus banderas, que era muy importante su capital. Entonces, esto fue aprovechado por Pizarro, quien llegó al Cusco, ¿no?, y destruyó prácticamente gran parte de la ciudad. Ahora, continuando con el tema, cambios después de la conquista. La, la cultura andina experimentó una serie de transformaciones luego de la derrota de los incas. Vamos a observar aquí un cuadro donde nos habla sobre estos cambios o transformaciones. Primero, en la población. El impacto de las nuevas enfermedades como la gripe, viruela y el sarampión produjo un importante descenso en las poblaciones indígenas de América del Sur, ¿no? O sea, estas enfermedades que no eran muy comunes aquí, o sea, que no existían, ¿ya? Comenzaban a ocasionar que la población comenzara a fallecer, ¿no? Esta enfermedad, así como ahora, ¿no? El coronavirus, tenemos una enfermedad y la gente está falleciendo, ¿no? Porque no, el cuerpo
no tienen los anticuerpos, entonces de igual forma, ¿no? Ellos, acá los indígenas no habían generado ese tipo de anticuerpos y por lo tanto estaban muriendo. Ahora, ¿qué más nos dice? Los grupos indígenas del Caribe desaparecieron, ¿no? La gran parte de toda esa población dejó de existir. En la economía y la tecnología, se pasó de una economía agrícola a una economía centralizada en la minería. Lo que querían mayormente los españoles era el oro, la plata, prácticamente esos dos, porque ya después con el tiempo se dan cuenta que hay más minerales, pero primordialmente era el oro y la plata. Se utilizó el arado y la rueda. Se introdujo el ganado vacuno, porcino, entre otros. No, no olvidemos que solamente aquí teníamos nuestras llamas, nuestras vicuñas, nuestro cuy, ya, pero ellos trajeron más animales. Luego, en lo político, fue el fin del poder incaico y se implantó el virreinato, ¿no? O sea, la autoridad ahora va a ser el virrey. Los curacas fueron los intermediarios entre el Estado español y los indígenas. Se agrupó a los indígenas en pueblos o reducciones bajo el poder de los curacas y españoles o corregidores, ¿no? Se comenzó a tener un control, ¿no? Como cuando hacen un censo de la población, de igual manera, tener un control. La gente vivía en diversos espacios, ¿no? De nuestro Perú, se comenzó a que todos vivieran en un solo lugar para tener un control de la población y cómo era el avance, y que cada uno pudiera pagar impuestos. Luego, en lo cultural y social, se impuso el castellano como lengua oficial, o el español, se extendió el uso del quechua como lengua empleada para el proceso de evangelización, se difundieron costumbres culturales hispanas, africanas y andinas, ¿no? A esta mezcla también se van a incorporar los africanos que llegan como esclavos, ¿no? Y va a haber también una mezcla o una mezcla de las razas, ¿no? Que antiguamente se decía. Luego, una de las consecuencias más notorias que trajo la conquista fue el inicio del proceso de mestizaje, es decir, de la unión, de la unión de etnias distintas que luego derivó en un mestizaje cultural, ¿no? Como te decía anteriormente, ¿no? La unión entre africanos, indígenas y españoles, ¿no? Todo ello ha hecho un gran cambio cultural que hasta el día de hoy perdura, ¿no? Y es más, sigue cada vez este mestizaje. Muy bien, ahora vamos a pasar al libro de actividades. En el nivel básico dice, marca con un aspa los recuadros que contengan la idea verdadera sobre la resistencia indígena. Tenemos 4 recuadros y vas a marcar solamente uno de ellos, ¿ya? Uno o dos de ellos, ya que contengan la idea verdadera de lo que pasó sobre la resistencia indígena. En el nivel intermedio nos dice, en el siguiente cuadro, escribe por cada uno de los aspectos de la columna de la izquierda las diferencias entre el Tahuantinsuyo y el virreinato. Primero, por ejemplo, tenemos población. En el Tahuantinsuyo, la población, ¿cómo era? Había gran cantidad de personas, había un gran control de natalidad, ¿no? En el virreinato, ¿qué pasó? Comenzaron a enfermarse, muchos han muerto. En la economía, igualito, en el Tahuantinsuyo la economía, ¿cómo era, no? El Inca proveía a toda su población, nunca ha habido hambruna, siempre se desarrollaba la reciprocidad. Y en el virreinato, ¿qué pasó? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, así igualito vas a escribir sobre política, sobre sociedad y cultura. En el nivel avanzado, lee el texto y luego comenta. ¿Qué beneficios y desventajas se obtuvieron como consecuencia del mestizaje? Vas a responder ahí según el texto planteado. Muy bien, dominguinos, eso fue todo. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.